Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad, desarrollando ya nuevamente una sesión más del Diplomado Especializado en Derecho Civil y Procesal Civil. En la sesión final nos acompaña Marcial Gutiérrez Lúcar en la sesión final denominada el Proceso Único de Ejecución. Recordar que este es un curso especializado desarrollado por el portal jurídico El Diario del Abogado, en convenio y con certificación entregada por 240 horas académicas por el Ilustre Colegio de Abogados de Madre de Dios. En esta oportunidad nos acompaña Marcial Gutiérrez Lúcar, abogado por la Universidad de Lima, experiencia en solución de conflictos civiles, constitucionales, contenciosos, administrativos y laborales, solución de consultas en dichas materias y desarrollo de técnica de litigación oral, maestría en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, docente universitario. Recordar que ustedes pueden acceder también posteriormente a la grabación de esta sesión y las demás sesiones desarrolladas anteriormente mediante su inscripción o también accediendo a la página o del portal jurídico El Diario del Abogado. En este caso, no solo tenemos diplomados especializados en Derecho Civil y Procesal Civil, sino también otros cursos de acceso gratuito. Recordar que para la certificación, informes o inscripciones pueden acceder al 078 45 86 4 para informarse al respecto. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Marcial Gutiérrez. Adelante, doctor. Hola, gracias por darme el uso de la palabra. Buenas noches con todos y mil disculpas en primer lugar por las reprogramaciones. Voy a compartir un PowerPoint que he preparado para hoy, el día de hoy. ¿Me pueden confirmar si lo están viendo, por favor? Sí, doctor. Adelante. Sí, buenísimo, genial. Muchas gracias. Empecemos sin más preámbulos porque hoy día juega Perú. Lo tenemos presente todos. Hoy día vamos a ver un poco en realidad el proceso único de ejecución de cuestiones que me parece que son bien interesantes a abordar, no solamente desde una perspectiva digamos, únicamente procesal, sino también desde una perspectiva de fondo que tiene que ver con las normas vinculadas al derecho a las obligaciones. En primer lugar, recordar pues, que la fase el proceso único de ejecución en realidad es una fase procedimental en la cual se va a procurar darle efectividad a aquellos títulos ejecutivos reconocidos por su ordenamiento, en sentencias, laudos, transacciones o a cualquier otro que sea reconocido por nuestro ordenamiento como un título en sí mismo. ¿Ok? Vamos a ver ahí después a algunas decisiones que me parece que van a ser de utilidad para todos. Como dato curioso, solamente para que no lo olviden, un proceso judicial de conocimiento en general, no me refiero a la vía procedimental, sino uno que requiere de cognición del magistrado, una vez que concluye con un conocimiento definitivo, pues se transforma en realidad en un proceso único de ejecución. Lo comento porque hay personas que no lo tienen claro, es bueno saberlo porque de hecho no necesitas iniciar un nuevo proceso judicial cuando ya ganas el proceso de conocimiento, sino solamente se transforma, evoluciona de uno de conocimiento a uno de ejecución de manera directa. Teniendo esta introducción, me parece importante analizar cuáles son los supuestos de títulos ejecutivos que reconocen nuestro ordenamiento. Tenemos las resoluciones judiciales firmes, con toda razón. Los laudos, no se olvide que los laudos se emiten dentro de la jurisdicción arbitral. Al ser jurisdicción, pues tienen calidad también de cosa juzgada. Las actas de conciliación emitidas, pero está conforme a ley en los centros de conciliaciones extrajudiciales, también tienen título ejecutivo. Los títulos valores que estén debidamente llenados, que estén debidamente protestados, van a generar título de ejecución. No se olviden que un mal llenado del título, un protesto indebido del título, genera la pérdida de la ejecución, de la ejecutabilidad en realidad, de ese documento. Las constancias de inscripción y tutoría, que son las que se obtiene, por ejemplo, en el factoring. Cuando tenemos una factura, la escribimos en Cavalli, Cavalli, como una entidad autorizada, emite una constancia de inscripción y titularidad para que después esta pueda ser recobrada en la vía de ejecución sin necesidad de que haya un procedimiento de reconocimiento del derecho en la vía judicial. Las pruebas anticipadas, que ya contienen un documento privado reconocido, o la prueba anticipada con absolución de posiciones expresas. Cuando hay un reconocimiento de posiciones, esa prueba anticipada puede ser de utilidad como un título de ejecución. El documento privado que cuente con una transacción extrajudicial, de ahí no se olviden que
Conforme al Código Civil, la transacción extrajudicial tiene calidad de cosa juzgada. No es cosa juzgada, ojo, tiene calidad de cosa juzgada. Entonces, por eso también tiene título ejecutivo. El documento impago de renta por arrendamiento, conforme a la ley de arrendamiento, permitirá, bueno, en realidad la ley de desalojo express, regula la posibilidad de que el documento impago, que viene a ser el comprobante, la boleta, por así decirlo, de la renta, que esté impaga, va a ser plausible de ejecución en un proceso de ejecución. Cualquier obligación contenida en un testimonio de escritura pública también tiene título ejecutivo. Y finalmente, cualquier otro que la ley le otorgue mérito ejecutivo. Y es interesante, y le voy a poner un ejemplo respecto a lo último, porque muchas veces no nos damos cuenta que existen leyes en temas especiales que pueden tener poca, ninguna índole judicial y que regula supuestos de ejecutariedad. Por ejemplo, si vamos al texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General del año 2019, el artículo 205, en el numeral 6, establece de manera expresa que tiene ejecución forzosa, en el caso de los procedimientos trilaterales, las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas van a ser de título ejecutivo, conforme al Código Procesal Civil. Por ejemplo, si es que en un procedimiento trilateral, eh, digamos, OEFA, o CITRAN, cualquier entidad reguladora, ordena a uno de los administrados una medida correctiva, hacer, no hacer, dar dinero, lo que fuese, esa decisión administrativa de última instancia va a tener calidad de título ejecutivo. Entonces, si yo soy un administrado beneficiado con la decisión administrativa de la parte emitida por la administración respecto a la parte contraria, y si la parte contraria no me quiere cobrar, no me quiere pagar en realidad, yo puedo ir tranquilamente al Poder Judicial con mi resolución de última instancia, una copia certificada probablemente, y decirle al Poder Judicial, acá está, ejecuta esa decisión administrativa y que el administrado de mi parte contraria me pague. ¿Ok? Es importante, señores, nuevamente porque a veces nos quedamos solamente en el Código Procesal Civil y vamos olvidándonos, pues, cómo existen otros ordenamientos, otras regulaciones que nos brindan herramientas para poder realizar nuestros derechos. Saliendo de la identificación de los títulos ejecutivos que están regulados en su ordenamiento, es importante señalar que el título de ejecución en sí mismo tiene o debe tener en realidad determinadas características que permita que un juez de fase de ejecución pueda ejecutarlo. Y así, el artículo 689 del Código Procesal Civil lo señala de manera expresa que va a proceder la ejecución cuando la obligación contenida en el título sea cierta, expresa y exigible. Y si la obligación es de dar suma de dinero en realidad, debe ser además de cierta, expresa y exigible, líquida o liquidable, mediante una operación aritmética. ¿Ok? Y acá vamos a hacer un poquito esta precisión respecto a qué significa cada uno de esos términos. Cuando hablamos con que sea una obligación cierta o que contenga una obligación cierta de título de ejecución, implica que hay una determinación del sujeto activo como acreedor y el sujeto pasivo como deudor. Cuando hablemos de que sea expresa, se refiere a cuál va a ser la conducta de hacer, no hacer, de dar, que genere el nivel de satisfacción a favor del acreedor por parte del deudor. Y cuando estamos refiriéndonos a que sea exigible, nos encontramos ante que no exista condición ni plazo de por medio en el mismo título que evite la ejecutoriedad de este. ¿Ok? Eso es lo que comprende o el alcance de estas tres características, de certeza, de que sea expreso o que sea exigible. Y por otro lado, cuando hablamos de que sea líquida o liquidable, entramos a dos conceptos, no estamos hablando necesariamente de conceptos de agua, sino que cuando hablamos de líquida nos referimos a que el monto ya es preciso. Tienes que pagarme $1.000.000, tienes que pagarme 2, 10, 20 millones de dólares. La precisión del monto es lo que nos permite avanzar con la ejecución. Si es que no tenemos, por ejemplo, este monto exacto, lo que sí deberíamos tener
son aquellas características objetivas que nos van a permitir avanzar en la fase de ejecución mediante una operación aritmética, como dice la norma. Por ejemplo, me vas a pagar, o un deudor me va a pagar una penalidad de $500 por día. ¿Cuántos días son? Por ejemplo, 1000 días. 1000 por 500, señores, 500.000. Así de sencillo. O sea, tiene que existir un mecanismo de determinación aritmético que nos permita llegar o nos permita transformar ese monto liquidable en un monto líquido. Es decir, que nos permita precisar el monto. ¿Ok? Debemos estar en cualquiera de las dos situaciones para que el título de ejecución pueda ser ejecutado. Si no, simplemente el título de ejecución se queda ahí y se acabó, no nos sirve. ¿Listo? Ahora, respecto de la competencia del tribunal, perdón, o sea, de los juzgados, hay unas precisiones muy puntuales. Cuando la controversia es menor haciendo RPs, pues vamos a un juez de paz letrado, y si es mayor, pero si es no mayor haciendo RPs, o sea, 100 para abajo, va a juez de paz letrado, y si es mayor haciendo RPs, es juez especializado. ¿Ok? Si en URPs estamos hablando más o menos de 51.500 soles, si no me está fallando la matemática, así que ese es el estándar que debemos tomar en consideración. Ya hablando del procedimiento único de ejecución como tal, de las reglas procedimentales que tienen que ser tomadas en consideración al momento de continuar con este proceso judicial, pues ahí entramos un poquito ya a las reglas en específico que todos debemos tomar en cuenta. En primer lugar, señores, una vez que nosotros presentemos un título ejecutivo ante el Poder Judicial, lo que va a hacer el Poder Judicial es, evaluando que se cumpla con todas las características del título para que tenga ejecutabilidad y las características propias a cualquier tipo de demanda, artículo 424 en el Código Procesal Civil, el juez lo que debería hacer es dar trámite a la demanda y emitir un mandato de ejecutivo, que es ordene el cumplimiento del título ejecutivo. Esa es la regla general. Al emitir esta orden de cumplimiento del título ejecutivo, quien recibe la demanda, o sea, quien recibe el mandato, que es el demandado, o el sujeto pasivo, en este caso de la ejecución, va a contar con 5 días para plantear una contradicción, ahorita vamos a ver los supuestos, o para plantear las excepciones que regulan nuestro ordenamiento. ¿Ok? Las excepciones, como le digo, son las mismas que ya conocemos todos: falta de legitimidad para hablar pasiva, para hablar activa, prescripción, etcétera, etcétera. Ahí están caducidad o juridad ambigüedad, ahí las podemos plantear sin ningún problema. La contradicción, ok, no requiere una remisión a una norma procesal de otro libro, sino tiene los supuestos de contradicción ya regulados en el libro, o en el título en realidad, vinculado al proceso único de ejecución. Así, la contradicción, señores, puede formularse por 4 motivos. Uno, inexigibilidad o iliquidez. Cuando hablamos de inexigibilidad, estamos hablando de que aún no es posible o aún no es exigible, o sea, no se puede aún requerir en realidad el cumplimiento de la obligación contenida en el título de ejecución. Por ejemplo, si es que tengo una transacción extrajudicial y la transacción extrajudicial es título ejecutivo, lo es, pero está sujeta a un plazo de por medio, hasta que no vence el plazo, que se otorga siempre a favor del deudor, pues el deudor no tiene por qué cumplir con la obligación regulada en la transacción. Ese es un supuesto de inexigibilidad. No es que no tengas derecho, yo tengo el derecho, solamente que aún no lo puedo exigir, porque existe un plazo a favor del deudor. Cuando hablamos de liquidez, ok, ahí entramos al hecho de que si bien puede existir un título ejecutivo válido, lamentablemente el título no contiene el mecanismo aritmético que nos permita llegar a una determinación de la deuda. Entonces, eso genera la iliquidez. No puedo operar, o no puedo operar, digamos, aritméticamente hablando, para llegar a un monto preciso de deuda. Eso genera que el título no pueda ser ejecutado, porque el juez va a verse impedido de determinar cuál es el monto exacto que tiene que cumplir, que tiene que pagar en realidad la parte deudora. ¿Ok? Después tenemos, bueno, la nulidad formal o falsedad del título. Nulidad formal, estamos remitiéndonos a que el título ejecutivo no ha cumplido con determinadas formalidades legales o pactadas para que llegue a este punto. Por ejemplo,
Si es un acta de conciliación extrajudicial, tiene que seguir con determinados parámetros. Por ejemplo, debe contar con la firma del conciliador. Si el documento no tiene la firma del conciliador, pues ese documento es nulo. ¿Ok? Son cuestiones en este punto muy específicas respecto a nulidades formales. La falsedad del título es cuando el título ha sido obtenido de manera fraudulenta. Así que ahí hay que tener cuidado con eso, porque de hecho implica un poquito que exista un tema de defraudación. Yo tuve un caso en el cual tenía una liquidación de cobranza como que provenía en realidad de un factoring, pero el documento, o sea, la inscripción en la anotación de las facturas negociables se había llevado de manera fraudulenta. Eso generaba pues que el título ejecutivo carezca de respaldo y gatillaba eh, obviamente un supuesto de falsedad. Y cuando hablamos de la extinción de la obligación, no estamos hablando, ojo, de un supuesto de caducidad, estamos hablando de un supuesto en el cual ya se canceló la deuda y al cancelarse la deuda ya no existe ningún supuesto de ejecutabilidad. Ojo, cuando hablamos de cancelar la deuda, podemos hablar del efecto propio del pago, supuestos de extinción de la obligación, también podrían haber supuestos de condonación, supuestos de compensación, novación. Entonces, además, puedo yo celebrar una transacción que luego transo nuevamente y dejo sin efecto la transacción anterior. Eso es un supuesto de extinción de la obligación, porque la obligación per se dejó de existir, no porque pagué, sino porque hay otros mecanismos, no se olviden, del mundo de las obligaciones, que nos permite matar, si queremos darle una denominación más coloquial, relaciones intersubjetivas con naturaleza obligacional. ¿Ok? Por aquí creo que había una pregunta, no sé si las preguntas las podemos manejar hacia el final para poder tener todo, digamos, todas las preguntas en simultáneo sin ningún inconveniente. Después, señores, ya yendo al procedimiento en sí mismo, continuando en realidad con el procedimiento, eh, si el juzgado determina, por ejemplo, seguir adelante con la ejecución, si es que no hubo contradicción, o si es que habiendo contradicción declara infundada o infundada, pues el juzgado emite un auto final, que es un auto que va a determinar que se proceda o no se proceda con la fase de ejecución. Ese auto, señores, puede ser impugnado en el término de 3 días. Y como tal, al ser un auto, en principio, de esta naturaleza, la apelación es concedida con efecto suspensivo y la decisión obtenida en segunda instancia, al ser un auto que pone fin al proceso, puede ser sujeto de cuestionamiento en realidad mediante un recurso de casación. Hay que tener en cuenta, señores, que hoy en día aplicamos la regla del doble y conforme, con lo cual, si es que el auto de final de primera instancia es confirmado en segunda instancia, pues hay que evaluar con mucho cuidado, no la posibilidad, sino la factibilidad de interponer un recurso de casación. ¿Ok? Porque puede haber responsabilidad económica en realidad respecto de su cliente. Si las cortes están siendo muy sensibles con la interposición de recursos de casaciones y terminan multando a la parte que lo formuló. Esas son las reglas, chicos, vinculadas a un supuesto general, un procedimiento general de ejecución, único de ejecución. Sin embargo, tenemos reglas específicas en atención al tipo de obligación que va a ser ejecutado. Y ahí, de nuevo, volvemos un poquito hacia atrás, hacia las reglas propias adscritas al mundo de las obligaciones. Obligación de dar, bien mueble, obligación de hacer y obligación de no hacer. Entonces, existen reglas específicas por cada uno de los tipos de prestaciones que se puedan presentar y vamos a evaluarlas en este momento. En primer lugar, no sé si están viendo, acá está. Vamos con el proceso único de ejecución vinculado a dar bienes muebles. Cuando queremos requerir la entrega de un bien mueble, ojo que es bien mueble, no bien inmueble, porque en el bien inmueble en realidad no te lo entregan. En principio lo que haces es ir y tomar posesión, ¿no? Desalojo una persona para yo entrar en la posesión. En el caso de bien mueble, sí necesito que me entreguen el bien en atención y coligación del artículo 948 del Código Civil. La transferencia del extraditio genera transferencia de propiedad. ¿Ok? En este caso,
Lo que nos dice el ordenamiento es que cuando alguien va a iniciar una fase de ejecución respecto del dar un bien inmueble, va a ser necesario indicar el valor aproximado del bien que se va a entregar. ¿Y cuál es la lógica de esto, señores? Eh, la idea está en que exista un remedio ante la imposibilidad de que te entreguen el bien. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede ocurrir que el juez le diga al demandado, te ordeno a que en determinado plazo entregues determinado bien, pero puede ser de que el demandado se niegue a hacerlo. Se niega a hacerlo porque no lo quiere hacer. Ok, aplica la ejecución forzosa, pero ¿qué va a ocurrir ahí? Que probablemente al ser un bien mueble es de fácil ocultamiento. Entonces, ante lo que nos podemos encontrar es que, por ejemplo, yo le digo a alguien, me tienes que entregar una laptop, no te la entrego voluntariamente, te demando, gana el Poder Judicial, llega un proceso único de ejecución, el juez le dice, tú, Pepito Los Palotes, entrégale a Marcelo Gutiérrez la laptop, no quiero. ¿Y cómo ubicamos la laptop? ¿Cómo sabemos dónde está la laptop? Entonces, ante esa posibilidad, de ese riesgo de que el proceso único de ejecución termine siendo inocuo porque no va a generar una utilidad para ninguna de las partes, bueno, en realidad sí para la parte demandada y no para la parte demandante, es que el Código Procesal Civil nos da esta posibilidad de cambiar, ¿ok? ¿En qué sentido? Eh, hacer un cambio entre no me das bien inmueble, pero me entregas el valor en dinero del bien mueble, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ya, el tema de la laptop, ¿no? La laptop valía, por darles un número, 2.000 soles, 2.000, 3.000 soles. Si yo le requiero a Pepito, Pepito, entrégale a Marcial la laptop, no se la voy a entregar. Ya, ok, ¿qué hacemos? Si es inubicable el bien, pues simplemente le dicen a Pepito, ya, hacemos un cambiazo, no le vas a entregar a Marcial la laptop, lo que vas a entregarle son 3.000 soles. ¿Ok? Entonces, por eso es importante, cuando estamos ante la obligación de dar un bien mueble, que haya esa determinación del valor aproximado del bien. Porque si no hay valor aproximado, se genera un supuesto de imposibilidad después de ejecutar la prestación. Pero, ok, le dicen al demandado, entrega, no entrega, ¿qué hacemos? Nos quedamos sin soda y sin cable. Eso es lo que deberíamos evitar. ¿Ok? Cabe la posibilidad, señores, de que se autorice el uso de la fuerza pública para entregar el bien. Pero claro está, debemos tener certeza respecto de la ubicuidad del bien. Si no sabemos dónde está el bien, vamos a generar un uso de la fuerza pública de manera innecesaria y de manera tal vez pues maliciosa. Entonces podríamos enfrentarnos ahí ante un supuesto de sanción por parte del Poder Judicial por procurar pues una medida que no resulta la más adecuada. ¿Ok? Y solamente para terminar aquí, un tema puntual, y es que una vez eh, se ha determinado que corresponde entregar una suma de dinero en lugar de entregar un bien mueble en sí mismo, cuando ya cambiamos a la suma de dinero, pues vamos a aplicar las reglas de la suma de dinero. Le dan un plazo para que entregue la suma de dinero. Si no quiere entregar la suma de dinero, pues pasamos a la ejecución forzosa y ahí entramos en esa posibilidad de embargar cuentas bancarias, embargar bienes para rematarlos y con la plata del remate se cobra el dinero. ¿Ok? Hay que tener ese punto también presente. No es simplemente cambio de dinero y no otorgo ningún tipo de regla que nos permita después cobrar ese dinero. Posteriormente, señores, vamos a entrar a la parte de las obligaciones de hacer. En este caso, tenemos que igual, de nuevo, vamos a mudar las obligaciones. Y ahí tenemos que diferenciar si estamos ante un hacer que puede ser un hacer reemplazable, es decir, el sujeto que debe llevar a cabo la conducta es reemplazable, o si nos encontramos ante una prestación de carácter personalísimo. Si estamos ante una prestación de carácter personalísimo, pues ahí simple y llanamente, buenas noches los pastores, porque no hay nadie que pueda reemplazar a quien estaba obligado originalmente. Por ejemplo,
si quisiéramos, si Picasso estuviera ahí o no, si tuviésemos que obligarlo a que pinte un cuadro, si Picasso no quiere pintar el cuadro, no lo puedo obligar a que pinte el cuadro. Entonces, en ese contexto es que esta medida de hacer no pueda ser ejecutada de manera forzosa. ¿Ok? Entonces, en ese caso, no se puede nombrar a un tercero para que lleve a cabo la labor de quien estaba originalmente obligado. Pero si no hablamos de un pintor de cuadro, si no hablamos de un pintor de brocha gorda, probablemente por la misma naturaleza de la prestación es que sí va a ser posible reemplazar al pintor de brocha gorda por otra persona. ¿Ok? Y en ese contexto, señores, al momento de plantear la demanda de ejecución de una obligación de hacer, no solamente se tiene que indicar quién va a ser la persona que podría reemplazar al obligado si es que no quisiera ejecutar la prestación, sino también valorizar la prestación. Porque de esta manera, después, si el demandado no quiere cumplir con su prestación, va a saber de anticipado que la contratación del tercero va a tener que ser cubierta por él. Así, señores. Entonces, cuando se emite mandato ejecutivo, se le va a otorgar al demandado pues, un plazo razonable para el cumplimiento de la prestación, bajo sanción de que lo lleve a cabo un tercero. Si es que se puede, ¿no? Si es personalísimo, se acabó el problema. Si es que lo puede hacer un tercero, obviamente a ese tercero se le paga con la plata del demandado. ¿Ok? Es decir, terminada la ejecución por parte del tercero, ese gasto que se ha realizado para que el tercero pueda cumplir con la prestación, pues tiene que ser cobrada al demandado. Y ahí volvemos igual al caso anterior, en el cual aplicamos las mismas reglas de obligación de dar suma de dinero. Le exigimos al demandado que, por ejemplo, si yo le estaba pagando al demandado 3.000 soles como pintor de brocha gorda para que pinte el patio de mi casa, no quiso ir, pues yo contrato a otro pintor a quien le voy a pagar una suma pues razonable, obviamente, dentro de ese estándar de 3.000 soles, y después le traslado la boleta al demandado para que él me reconozca el monto que le pagué al tercero pintor. ¿Ok? Eso es respecto a una obligación de hacer que implica una prestación. Si hubiese, por ejemplo, como obligación de hacer la formalización de un documento y el deudor no quisiese formalizar el documento, pues va a ser el juez quien termine formalizando el documento en un supuesto de representación legal. ¿Y a quién va a representar? Pues va a representar al demandado. ¿Ok? Un ejemplo, señores, es el otorgamiento de escritura pública. Si el demandado no quiere firmar la escritura pública, pues va a ser el juez quien firme la escritura pública en nombre del demandado. ¿Ok? Eso es lo que respecta a las obligaciones de hacer. Y de ahí vamos a ir a las obligaciones de no hacer. En este caso, señores, recuerden que el no hacer implica dos conductas: el revertir lo que no se debió hacer o dejar de hacer algo que estás haciendo. Así, el mandato de ejecución, una vez cuando se emite, lo que tiene por finalidad es siempre dar un plazo de 10 días para que quien esté haciendo deje de hacer o para quien hizo deshaga lo que hizo. ¿Ok? Suena un poquito ahí lenguas, pero creo que sí, sí me estoy dejando entender en ese punto. Si la persona no quiere deshacer lo que hizo o no quiere dejar de hacer, pues se va a ejecutar de manera forzosa y bajo su costo. Por ejemplo, si yo hago algo que no quiero deshacer, un tercero va a venir y lo va a deshacer por ti y ese costo lo vas a asumir tú. Y si es que no quieres dejar de hacer, se usará la fuerza para que dejes de hacer. Y ahí viene pues el uso de la fuerza pública para que alguien deje de hacer una determinada conducta. ¿Ok? Ese gasto que se lleve a cabo para deshacer lo hecho o para forzar a alguien de que deje de hacer lo que estaba haciendo es asumido de manera directa por el demandado como una obligación de dar suma de dinero. Y avanzando acá, ya entrando a las garantías reales, perdónenme, estamos, sí, a las garantías reales, que es una fase adicional del procedimiento de ejecución. Si ustedes recuerdan, señores, acá hablábamos de esta obligación de dar bien mueble, ¿no? Porque acá sí, pues hay una suerte de tradición de por medio, mientras que la garantía
reales, pues no hay ningún tipo de obligación de trasladar posesión, porque ya la garantía está usualmente inscrita en registros públicos y como consecuencia de ella las operaciones también hacen un bien inmueble y no requiere pues que haya mayor formalidad para procurar esta posesión, porque al final del día lo que va a terminar mandando es la información que existe en registros públicos. ¿Ok? Entonces, para que se pueda ejecutar una garantía real, una hipoteca, por ejemplo, va a ser necesario que esta garantía cumpla con todos los requisitos legales, no solamente con esos requisitos, sino también tiene que existir un estado de cuenta deudor que determine cuál es el monto final realmente adeudado por parte del acreedor, por parte del deudor, perdóneme, para que ese sea el monto realmente cobrado. ¿Ok? Sí, bueno, si es un bien, una garantía real de bien mueble o inmueble, si fuese un bien inmueble, señores, se tiene que acreditar, se tiene que presentar en realidad tasación comercial actualizada, ¿ok? Dos tasaciones actualizadas respecto al valor del inmueble. Lo mismo va a pasar con bienes muebles. Hay algunas reglas específicas que se aplican en relación a los tasadores, es decir, qué titularidad profesional se le va a requerir a cada tasador, van a ser distintas. El tema está en que estas tasaciones van a ser utilizadas para poder avanzar después con la fase de ejecución. Es decir, necesito las tasaciones para llevar a remate el bien. Si no lo puedo llevar a remate, pues, porque para llegar al remate necesito el valor. Si no tengo el valor, no puedo rematar. A eso vamos, ¿ok? No va a ser necesaria señalar la tasación si es que existe un acuerdo entre las partes respecto de cuál va a ser el valor actualizado del bien. Si las partes hemos pactado, por ejemplo, cada año el bien se va a revalorizar en la atención a la tasa de inflación del Banco Central de Reserva. Ese año me toca 3%, pues el valor del bien que habíamos determinado originalmente se reactualiza en un 3% y ahí tenemos de una vez el valor del bien. No tenemos que llevar una tasación, no tenemos que hacer nada más, simplemente aplicando esa tasa, vamos al mercado y ejecutamos la venta. ¿Ok? En este caso, pues el demandado va a tener 3 días para formular contradicción y si no lo formula, pues se continúa con la fase de ejecución, se convocará remate y convocado el remate, pues se adjudica al comprador este bien y ya el demandado pues deja de ser dueño. Quien pasa a ser dueño es el comprador original y ahí aplicaremos todas digamos, las reglas de hacer. Por ejemplo, lo de hacer es desalojas el bien, desalojas el inmueble, entonces te tengo que sacar, no te doy un plazo para que te vayas. Si no te vas, te saca la fuerza. No tenemos que iniciar un proceso nuevo. Ya como parte del proceso de ejecución de una garantía real, viene conexamente la liberación del inmueble respecto a los alcances de la posesión de este. Entonces, no pensemos que como adquirentes en un procedimiento de remate en realidad, no piensen en eso de, ah, pucha, están rematando, entonces como lo están rematando, compro vía remate y después tengo que iniciar un proceso judicial de desalojo. No, ya en la fase de ejecución, pues comprende también la etapa del lanzamiento, ¿no? Una vez que tenemos al tercero que adquiere o al que se adjudica, por así decirlo, la titularidad del bien, pues a este tercero también le asiste el derecho de lanzar, es decir, de desalojar a quienes se encuentran poseyendo el bien. Es más, cuando tenemos una ejecución de garantía real, no solamente la demanda es entablada respecto de el propietario, es decir, de quien otorgó la garantía, sino también es entablada respecto de todas las personas que están poseyendo el bien. Si hay un arrendador de por medio, se notifica al arrendador, por más que no sea parte de la relación de garantía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una vez que se ordene el remate y se adjudique propiedad, pues simplemente esas personas tienen que retirarse del inmueble porque ya hay un nuevo propietario. Y no pueden decir, bueno, pues que me llaman desalojo, porque no va a ser necesario que lo hagan. ¿Ok? Esas son las cuestiones principales, creo que como una pasar puntual y clara respecto al proceso único de ejecución que tenemos. No olvidemos que tenemos reglas generales, que son las que hemos visto al inicio, y reglas especiales en atención al tipo de prestación o de pretensión que tenemos de cumplimiento, dar bien mueble, hacer, no hacer, y después también tenemos pues la ejecución
de garantías reales que están vinculadas pues, con estas reglas que acabamos de revisar y cuyos alcances van a depender de si estamos ante un bien real, una garantía real, perdóneme, de bien mueble o de bien inmueble. Así que yo con eso quedo a total disposición para las preguntas que estimen pertinentes realizar. Muchas gracias, doctor, por su disertación. En esta oportunidad para nuestro curso especializado en Derecho Civil y Procesal Civil. Existen algunas dudas por parte del público. Entonces, doctor, por el tema de la disponibilidad del tiempo, voy a ser un poquito más preciso en correr de traslado sobre las mismas. Nos indica Luis Martín que podría usted indicar y precisar los tipos de civilidad que existen. Bueno, no, digamos, procesalmente hablando, no existe un supuesto de inexigibilidad. Ahí tenemos que remitirnos a los supuestos de inexigibilidad civil. Por ejemplo, la existencia de un plazo, el plazo, acuérdense, el plazo a favor del deudor, con lo cual, hasta que no se vence el plazo, pues el deudor no está obligado a cumplir con su prestación. Uno, la existencia de una condición suspensiva. Los efectos del título van a estar suspendidos hasta que se genere la condición, sea una condición propia, sea una condición impropia. También tenemos que analizar ese caso, ¿no? Si fuese una condición impropia, por ejemplo, tendríamos que dar por cumplida la condición y ejecutar automáticamente, pero tenemos que pasar por este albur de procurar la declaración de cumplimiento de la condición impropia, un supuesto más de inexigibilidad, un supuesto de ineficacia, de inoponibilidad. Tengo un representante que supuestamente firma una transacción a mi nombre disponiendo de patrimonio, no tenía facultades para hacerlo, y cuando me quieren cobrar, lo que yo puedo decir como demandado es, esa transacción me es inoponible, es inexigible, dado que yo no fui debidamente representado. Artículo 156 del Código Civil. Cualquiera que, irrogándose facultades que no tiene o excediendo de las mismas, se determina que, bueno, el acto de apoderamiento es nulo y adicionalmente a ello, que el acto que se pretende oponer al supuesto representado es ineficaz. Es otro supuesto de inexigibilidad. Ahí, señor Arocutipa, me comenta si es que está bien, si le satisface la respuesta. Muchas gracias, doctor. Continuamos con la siguiente pregunta. En Súper. caso de una obligación de carácter personalísimo, contenido un título ejecutivo ante la imposibilidad de obligar su cumplimiento o replicar la obligación por tercero, entonces este título decaerá inejecutable. No, en realidad ahí lo que correspondería en el caso de las obligaciones personalísimas, obviamente, si yo he contratado a una persona eh, y esta persona, por ejemplo, yo le he pagado, tendría que devolverme la plata. O sea, acuérdense, no es que devenga inejecutable el título, sino que cambiamos la prestación. Si la prestación era de hacer y no se puede hacer el hacer, pues le metemos un cambiazo y ya deja de ser un hacer para pasar a ser una obligación de dar suma de dinero. Lo que yo te pagué, me lo devuelves. Si no te pagué, obviamente, no hay nada que recuperar, ¿no? Pero va por ese lado. Ok, muchas gracias, doctor. Al no existir más preguntas, quedan por parte de esta institución extender nuestro agradecimiento y compromiso también derivado por su persona para el desarrollo de este curso especializado en Derecho Civil y Comercial. Recordar a los participantes que los mismos pueden acceder a las grabaciones en nuestro portal y también mediante certificación consultando estos datos en el diario del abogado. Muchas gracias, doctor. Dios mediante un agradecimiento. Gracias a ustedes, en realidad.